Como con Astillero Río Santiago tuvimos industria naval, con ELMA tuvimos, y Flota Mercante de Estado tuvimos Marina Mercante, con SOMISA tuvimos acero, con YPF tuvimos petróleo, y con Comisión Nacional de Energía Atómica logramos desarrollar el plano nuclear. Toda esa actividad que luego surgió orbitando alrededor del Estado empresario es la que le permitió a la Argentina desarrollar la pequeña y mediana empresa nacional, proveedora del Estado empresario argentino, y generar la mayor porción de trabajadores ocupados industrialmente, porque mientras el Estado empresario da no más del 30% de la ocupación nacional, es la pequeña y mediana empresa la gran dadora de trabajo, porque el 70% de los trabajadores están encuadrados en una pequeña o en una mediana empresa. Esa es la realidad del país y ese es el modelo argentino de desarrollo, donde el Estado empresario no solo sustituye importaciones, sino hace algo también importante. Cuando crea valor, sustituye importaciones, pero además sustituye a la multinacional. Entonces la sustitución de valor es importante en términos de generación de trabajo y valor agregado argentino, pero la presencia del Estado empresario es la que permite reemplazar a la multinacional, que es la que deprime la producción nacional porque es básicamente importadora y es la que además subordina tecnológicamente a todas las industrias del país. Aparece un gran actor que es Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, cansado Perón de que las empresas automotrices internacionales se negaran a radicar líneas de producción nacionales. Lo que hacían era importar todo lo que pudieran, todos los vehículos que pudieran, y apenas montar quizás alguna línea usada, ya recontra amortizada en el norte, Estados Unidos, Europa y Japón, y alguna línea de producción, de montaje, alguna línea más bien que de producción de montaje, que ya era obsoleta en el norte, que ya había sido amortizada en la propia producción del imperialismo, se volcaba a la Argentina como línea de ensamble, pero esa línea terminaba ensamblando componentes extranjeros. Cansado de esto, Perón crea Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. El evento por todos los argentinos conocidos es el Pulqui, que es el primer avión a reacción que tuvo la patria, con el cual los argentinos nos pusimos al mismo nivel que rusos, que norteamericanos, que ingleses y alemanes. De hecho, el Sabre F-86, el MiG de los norteamericanos, el MiG-15 de los rusos y el Pulqui argentino son un mismo avión, que es un Focke-Wulf alemán. Estos aviones se batieron, el Sabre F-86 y el MiG-15, en la guerra de Corea, del 50 al 52. El Pulqui no se midió en la guerra, pero llegó a ser, en una línea mucho más modesta, en la Argentina, el mejor caza del mundo en su momento. Porque hay que tener en cuenta de que los norteamericanos y los rusos tenían sus líneas de producción para la guerra en su pico. Estaban en el mejor momento de producción porque la guerra les requería la alta producción para el frente de combate. Pero la Argentina, sin tener sus líneas en el esfuerzo de guerra, la calidad de la mano de obra argentina, la calidad legendaria de la mano de obra argentina, logró construir, sin ese esfuerzo, sin esa presión de la guerra, logró construir el mejor caza interceptor de la época. Esto se produce porque al argentino quizás no lo seduce tanto la cantidad. En cantidades somos del montón, no nos destacamos. Pero en la calidad, en los desafíos, el argentino se destaca. Entonces, el esfuerzo a realizar en ese tipo de producciones tan exigentes, al argentino lo estimulan especialmente, y por eso logramos dominar el plano aeronáutico, fabricando además turbinas bajo licencia inglesa Derwent 5 y Rolls-Royce Nene, que de esas turbinas después vinieron las turbinas norteamericanas y también la tecnología de los rusos, con Lyulska, con Tumansky, que propulsaron a los MiG en su momento. Como quien puede lo más, puede lo menos, en el caso de las turbinas aeronáuticas producidas en la Argentina,
y además de los motores a pistón, tanto radiales como en línea, que se fabricaron en el país, desarrollar la industria automotriz no fue tan difícil en ese momento, porque quien puede lo más puede lo menos, y pasar de fabricar motores a pistón aeronáuticos a fabricar motores a pistón para automóviles y motos y tractores, bueno, se puso bastante a tiro. La diferencia en eso tiene que ver con los factores de escala. El gran conflicto en este momento para los argentinos no radica en producir quizás satélites, motores aeronáuticos a reacción o centrales nucleares, eso ya lo hacemos. El gran conflicto en este momento para la patria y su pueblo trabajador es la producción de la gran escala que abastece al mercado interno. Porque es probable que el imperialismo permita que la Argentina fabrique satélites, que fabrique centrales nucleares, que fabrique aquellas cosas que son muy complejas y que muy pocos países pueden fabricar. Porque es difícil frenar al pueblo argentino, es difícil frenar a los argentinos en estos desafíos. Pero el gran conflicto geopolítico ya no pasa por la producción bélica o por la alta tecnología, sino que es el poder de abastecer al mercado interno y a partir de eso conquistar el pleno empleo. Llegar al pleno empleo, que el pleno empleo levante los salarios automáticamente y las condiciones de contratación, como ya ocurrió en 2 oportunidades en los gobiernos de Perón, tanto en la década del 50 como en la década del 70. Y en el caso de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, la producción de deportivo justicialista, muy moderno para la época, con carrocería de fibra de vidrio, moto Puma, tractor Pampa y el utilitario por excelencia de la Argentina y la patria grande, que fue el rastrojero. La capacidad argentina de en muy poco tiempo fabricar un auto deportivo como el justicialista, un tractor Pampa de uso múltiple para toda la producción agrícola del país, junto con una moto Puma y junto al rastrojero, le permitió a la Argentina desarrollar y abastecer toda la gama de vehículos de trabajo y de paseo, junto con la radicación en ese momento de industrias Kaiser, de lo que fueron los grandes constructores navales de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, la radicación de Kaiser en la Argentina. Y a partir de ahí, con Industrias Kaiser Argentina, empieza otro tipo de desarrollo dentro de las industrias privadas, donde los argentinos a partir de ahí fabricaron Kaiser Bergantín, Kaiser Carabela, Rambler, y a partir de la idea de construir un vehículo 100% nacional, de uso solamente en la Argentina, bueno, se crea un híbrido extraordinario, que es con el casco de un Rambler 62, con un motor Tornado norteamericano, con una caja alemana ZF y con un diseño de su carrocería de Pininfarina, de Italia, el mejor diseñador en ese momento, se crea el Torino, con el cual los argentinos logramos conquistar en el turismo carretera en el país y en el mundo el máximo nivel en automovilismo. Argentina. Menem nos dejó con 3 millones de desocupados con las privatizaciones de las empresas del Estado. Con Macri estamos en 4 millones de desocupados. En el país de los alimentos, que produce para casi 500 millones de seres humanos, el argentino se está muriendo de hambre. Y en un país subpoblado, el pobre no tiene ni un terreno para levantar el rancho. Lo Ahora, que está ocurriendo ¿tenés pobreza desde siempre en Argentina? desde 1976, porque Perón nos deja en el 74-75, nos deja con pleno empleo. 100% de la masa obrera argentina tenía trabajo y el 80% de los trabajadores argentinos en el 70 con Juan Perón estaban en blanco. Había apenas un 18% había un 20% de trabajo en negro
y recién con la dictadura militar, a los 4 años, en 1980, aparece un 2,6% de desocupación. Nosotros teníamos... Estos 40 años no se pudo resolver. Se vivía de otra manera en la década del 70, muchos no lo quieren recordar. Sí, había otros problemas. Pero en Argentina se vivía perfectamente bien. La economía no era la misma en la década del 70 que ahora, digamos, la globalización. Pasaron un montón de cosas en el medio. Por ejemplo, en la década del 70 fabricábamos grandes motores diésel en Astillero Río Santiago y abastecíamos a toda la industria naval con alto valor agregado, en donde el país había logrado traducir tecnología de Sulzer de Suiza, Burmester & Wain de Dinamarca, Grandi Motores Trieste y de Fiat. Sí, ese gran valor agregado que la Argentina fabricaba bajo licencia internacional fue destruido a partir de la dictadura militar. Ese mundo ya no está, lo que yo te digo... Sí que está, se siguen navegando, vos pensás que los barcos no existen más. Sí, está bien. ¿En qué viajan las cargas internacionales? En buques, y los buques tienen grandes motores diésel. La Argentina tiene que volver a fabricar grandes motores diésel porque eso genera valor agregado, que genera buenos salarios y aumenta el consumo. Y al tener poder adquisitivo el trabajador... ¿Cuántos motores diésel vas a fabricar? 175, que es el tamaño de la flota mercante argentina. Es un montón de laburo. Por eso, sí. Calculale que 18 dólares por kilo es una tonelada de guita. Está bien. Lo que yo te digo, que en estos años no se solucionó la pobreza, más allá de que antes había menos pobreza. No, porque no hay laburo. ¿Cómo se va a solucionar la pobreza si no hay laburo? ¿Cuáles son las políticas? Han pasado gobiernos de distintos signos políticos y ninguno ha solucionado el problema de la pobreza. Estamos en 27%, 25%. Coco, me gustaría también sumar a... Martín, prometieron medicamentos gratis para los jubilados, ahora esta desdolarización de las tarifas, ¿se puede cumplir? ¿Crees que estas promesas son cumplibles? Darle remedios a los viejos es un vuelto chico, se puede hacer perfectamente y además es de un orden ético impostergable. Sí. ¿Y lo de las tarifas? No tiene que ver con cuánto cueste. Claro. No tiene que ver con cuánto cueste. Hay que hacerlo. Son nuestros viejos, son los que hicieron este país. Son los que laburaron para que la Argentina llegara hasta acá. Y que nosotros pudiéramos crecer. Entonces, la cuenta es lo de menos. Que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es una razón de Estado. Además, el Estado argentino tiene en el ejército y junto con algunos hospitales públicos que nos han quedado, más de 40 laboratorios que están en condiciones de fabricar todas las monodrogas básicas que el país necesita para abastecer a la población de medicamentos de producción nacional. Es verdad, así es. Entonces, eso es una manera de nacionalizar la producción de medicamentos a través del Estado empresario y de las fábricas de medicamentos que tiene el ejército argentino y los hospitales y los centros de investigación, así también como la Comisión Nacional de Energía Atómica, que produce radioisótopos para medicina de manera constante desde hace décadas. Y con respecto a la desdolarización de las tarifas, para nosotros no solamente hay que desdolarizar, sino que hay que recuperar SEGVA, gas del Estado, hay que volver al Estado empresario en la prestación de servicios. Es simple porque volviendo al Estado empresario podemos volver a tener pleno empleo y 100% de la masa obrera argentina ocupada. Esto ya se hizo en la Argentina. Un ejemplo claro de esto es YPF, la YPF de los radicales, creada por Irigoyen y por el general Mosconi. Cuando se crea YPF 100% estatal, impenetrable al capital privado, eso permite nacionalizar todas las compras, todo el abastecimiento de la empresa. Entonces, la familia Di Tella, los creadores de SIAM, Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas, que fabricaban cosas muy rudimentarias, como amasadoras mecánicas para panadería, Mosconi le entrega la producción de surtidores para YPF en todo el país. Se hicieron asquerosamente ricos desde la pyme. Terminó en el tiempo SIAM fabricando equipos de perforación en campamento petrolero y además fabricando para SEGVA y todas las empresas eléctricas del país, las provinciales también, transformadores de media, baja y alta tensión. Eso significó nacionalizar toda la provisión de la gran empresa estatal, desarrollando proveedores a través de los cursos de formación profesional acelerada. Nosotros eso lo hacemos en el Astillero Río Santiago y en la Comisión Nacional de Energía Atómica hoy, no en el pasado. Hoy hacemos eso en la Argentina, en 2 empresas del Estado como es Comisión Nacional de Energía Atómica y Astillero Río Santiago. Nosotros creemos que lo que hay que hacer de manera inmediata es, además de recuperar las empresas prestadoras de servicios públicos que los privados nos robaron en la década del 90 con el proceso de privatizaciones a través de la reforma del Estado, con la ley 23696 que hay que derogar de manera inmediata en 2020, nosotros tenemos que pasar un esquema de sustitución de importaciones con base en el Estado empresario. La Argentina está importando cerca de 2 millones de puestos de trabajo por industria automotriz extranjera.
Para darle 3 puestos de trabajo al argentino hay que pagar 7 puestos de trabajo en el extranjero. Este modelo internacional de la División Internacional de Trabajo de las Automotrices no nos sirve a los argentinos, porque por cada 3 puestos de trabajo en Argentina tenemos que pagar 7 en el extranjero. Sustituyendo las importaciones como la Argentina hizo a través de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado IAME, con lo cual fabricamos justicialista, rastrojero, moto Puma, tractor Pampa. Esa industria mecánica y aeronáutica del país permitió la erradicación de industrias extranjeras automotrices como fue Industrias Kaiser Argentina, ICA. Con ICA nosotros llegamos a fabricar Torino, que fue el auto de turismo carretera más importante que tuvimos en pistas durante décadas. Lo sigue siendo, Torino sigue ganando alguna carrera que otra cada tanto. Entonces, ese modelo, donde el Estado empresario es el que orienta la producción de vehículos, es el que permite nacionalizar las autopartes que hoy el país importa del extranjero. Belén, también. Sí. Bueno, en eso no coincidimos con el compañero, pero planteamos que la Argentina, más que joder a otros países y a otros pueblos con exportaciones industriales, lo que conviene es fabricar en el país lo que viene del extranjero. No conviene sumarse a obrar de la misma manera que obran con nosotros los países centrales. Lo que conviene a la Argentina es ser ejemplo de un pueblo de trabajo y concordia, con un proyecto de paz para la humanidad, y eso se basa en la justicia. Y la justicia es que el país fabrique por sí mismo lo que importa del extranjero. Estamos importando 2 millones de puestos de trabajo a través del sector manufacturero automotriz, que es el principal. Si sumamos a eso textiles, electrónica, juguetes y artículos del hogar, la Argentina importa por industria liviana 3 millones de puestos de trabajo, que son los desocupados que tenemos.